Hola, yo soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Déjà vu. Biden y Trump se disputarán la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. El presidente estadounidense confirmó que aspirará a la reelección, al igual que el expresidente Donald Trump. Sin otros aspirantes fuertes ni en el Partido Demócrata ni en el Republicano, se prevé que ambos serán confirmados en las convenciones de cada partido. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro se posicionó más hacia la izquierda tras romper la coalición de gobierno debido a diferencias con los partidos conservadores sobre sus reformas y reemplazó a 7 de sus ministros, lo que lo llevó a la segunda crisis de gabinete en menos de un año que lleva en el poder. Y esta semana en Brasil se celebró el Camp Terra Libre 2023, la tradicional movilización indígena desde los territorios ancestrales hasta Brasilia, para pedir atención al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva sobre la pérdida de los mismos, que los ha obligado a huir a las ciudades. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para nuestra historia principal. El actual presidente Joe Biden disipó las dudas y confirmó que aspira a la reelección por el Partido Demócrata. Si lo logra, el que ya es el mandatario de más edad de la historia de la nación, saldrá de la Casa Blanca a los 86 años. Biden había evadido las críticas sobre su edad en la primera elección frente a Donald Trump en 2020, al decir que no aspiraría a un segundo mandato y dejaría que en su lugar lo hiciera la actual vicepresidenta Kamala Harris, de 58 años. Sin embargo, a año y medio de las elecciones y tras el revés en los comicios de medio término, en los que perdieron el control total del Congreso, no había margen de error para los demócratas. Ahora, las elecciones de 2024 son un déjà vu, Biden versus Trump. Así lo justificó el presidente estadounidense. Es hora de terminar el trabajo, terminar el trabajo. Gracias, tenemos mucho más trabajo por hacer. Sé que la gente también está luchando contra la inflación. La amenaza que suponen los republicanos del hacer a Estados Unidos grande de nuevo para llevarnos a un lugar en el que nunca hemos estado. Los republicanos respondieron con un video de inteligencia artificial en el que criticaron al que consideran es el peor presidente de la historia y que opte por 4 años más en la oficina oval. Sin embargo, no hicieron mucho eco sobre el tema de la edad, puesto que el que también es prácticamente confirmado como candidato, y digo prácticamente, pues ambos deben ser oficializados en la Convención Nacional de los Partidos, Trump, tiene 76 años. El magnate volvió a repetir sin fundamento que Biden le robó las elecciones anteriores. Con una presidencia con tantas calamidades es casi inconcebible que Joe Biden siquiera considerara ser candidato a la reelección. Ustedes saben lo que pasó en la anterior elección, hicieron trampa y se robaron las elecciones, pero les prometo esto, cuando debatamos y comparemos nuestros historiales, va a ser la peor pesadilla de los radicales demócratas, porque nunca ha habido un récord tan malo como esto, y nuestro país nunca ha estado peor. Nunca ha habido un contraste tan grande entre dos administraciones en la historia de Estados Unidos, con la de nosotros siendo grandiosa y la de ellos un fracaso. Un adelanto de lo que será la campaña, difusión de información falsa sobre los comicios de 2020 y probablemente, al igual que en 2020, más ataques que propuestas. Esto es lo que piensan los ciudadanos al respecto. Estoy un poco molesta, es un poco viejo. Y si no puedo unirme al ejército a los 58, no creo que él deba gobernar el país a los 80. ¿Y cuántos años tendrá? ¿84? Es demasiado viejo, definitivamente demasiado viejo. Para mí es una buena noticia. Sí, estoy contenta con este presidente en este momento y creo que es una buena alternativa para las próximas elecciones. Sí, creo que hay muchas cosas por hacer en el futuro y estoy feliz con esta noticia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó el mayor cambio dentro de su gabinete y sustituyó a 7 de sus 18 ministros, incluyendo el de Hacienda, el de Agricultura y el de Salud. También disolvió la coalición de gobierno con 3 partidos tradicionales, luego de que estos no lo respaldaran en la reforma a la salud. Andrés Triviño nos cuenta más. Nuevo remesón ministerial en Colombia.
A casi 9 meses de haber asumido su cargo, el presidente Gustavo Petro cambió a 7 de sus 18 ministros y a un alto funcionario de la presidencia. Así respondió cuando 3 partidos tradicionales que hacían parte del gobierno no lo respaldaron en su criticada reforma a la salud que cursa en el Congreso, la cual prioriza la atención primaria y quiere eliminar el manejo por parte de empresas privadas. Además, Petro disolvió la coalición gubernamental, por lo que pierde las mayorías en el legislativo. Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país. Uno de los anuncios que más sorprendió fue el relevo de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien dio la batalla para defender la reforma a la salud. Por otro lado, salen el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y de Agricultura, Cecilia López. Los dos habían firmado una carta con críticas a dicha reforma antes de que fuera presentada. Ambos sobrevivieron a la anterior crisis de gabinete en febrero, cuando el presidente hizo sus 3 primeros cambios. Otra cara de la actual modificación ministerial es que 3 de los nuevos funcionarios trabajaron con Petro cuando él fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Con el nuevo equipo, el primer presidente de izquierda de Colombia aún tiene un largo camino por recorrer para lograr su plan de gobierno, denominado el Pacto Social por el Cambio. Y actualmente tiene una desfavorabilidad del 57%, casi 3 veces mayor que la que tenía a un mes de iniciar su mandato. Y seguimos en Colombia, pero esta vez para hablar de Venezuela. El presidente Petro convocó una conferencia internacional para buscar una salida a la crisis. A esta no estaban invitados ni el chavismo ni la oposición, pero sí delegaciones de 20 países. La cita dejó 3 conclusiones, según informó el canciller colombiano Álvaro Leiva: un cronograma electoral, el levantamiento de sanciones y la necesidad de inversión social. No obstante, no hay una fecha concreta para continuar los diálogos entre el oficialismo venezolano y la oposición en México. Y mientras tanto, en Venezuela, la Sociedad de Pediatría alertó sobre los bajos índices de vacunación. A los médicos les preocupa que resurjan enfermedades erradicadas como la difteria. Según algunos de ellos, consultados por France 24, actualmente el sector público cuenta con apenas entre el 50 y el 60% de las dosis de vacunas necesarias para cubrir a toda la población. El informe desde Caracas es de Daniela Zambrano. En Venezuela, la escasez de vacunas en el sector público y los altos precios en el sector privado, entre 100 y 140 dólares por dosis, han dificultado la vacunación del hijo menor de Corina Pereira. Mira, las 3 vacunas que le faltan a Guille sería el equivalente a una mensualidad y media de colegio de uno de ellos. Para los hijos de Luisana Carrillo es más difícil el acceso a la vacunación porque dependen de la salud pública, donde las vacunas suelen llegar de forma intermitente. Mira, no le conseguí esta vacuna. Otras, como rotavirus y neumococo, no están disponibles desde hace más de 5 años. A veces se las consigo, como a veces no se las consigo, entonces a veces me hacen madrugar con la bebé, entonces resulta que si son 10 niños, el frasquito no se puede... exactamente son a 10 niños que se le tienen que colocar. Si yo llegué después del número 11 ya no me la colocan, tengo que volver a madrugar. ¿Te vas a portar bien? ¿Seguro? La falta de vacunas, según los especialistas, se debe a la deuda que mantiene el Estado venezolano con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que ronda los 11 millones de dólares. Sin poder comprar, el gobierno apenas recibe algunas donaciones y los bajos niveles de vacunación son alarmantes. Aproximadamente la disponibilidad de vacunas es entre un 50 y 60% de las dosis que deberían tenerse. Entonces, nada más tenemos 50-60% cubierto del esquema que debería tener un paciente en general pediátrico. La principal preocupación del gremio médico y de madres como Corina y Luisana es que emerjan enfermedades antes erradicadas. Un caso de difteria registrado en febrero en el estado Bolívar encendió nuevamente las alarmas. Entre 2016 y 2019, un brote de la enfermedad causó la muerte de al menos 291 venezolanos, según cifras de la OPS. Y para terminar, nos vamos a Brasil. Datos preliminares del censo de 2022 señalan que hay 1,6 millones de indígenas, casi el doble de lo que apuntaba el recuento anterior. Al menos 320.000 viven en áreas urbanas, aunque se estima que esta cifra podría aumentar. En un país donde el crecimiento agrícola amenaza cada día los territorios protegidos, muchos de ellos se ven obligados a huir hacia la ciudad. El informe es de nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone.
Ponen un nombre sagrado en nuestra máquina para destruir nuestra naturaleza. ¿Qué es eso? Mararey es el nombre de nuestra tierra sagrada. En guaraní, Maraey significa tierra sin mal. Los indígenas de la aldea Mata Verde Bonita, en el estado de Río de Janeiro, protestan contra la construcción de un macrocomplejo turístico. Un juez dictaminó el bloqueo de las obras, pero la empresa española responsable del proyecto recurrió con el apoyo de los poderes locales. Yo les ordené que pararan esta masacre en mi pueblo. Ahora por la mañana cortaron estos árboles. 2, 3. ¿Cuántos árboles cortaron aquí? Este árbol nos proporciona semillas para nuestros collares. 40 familias viven en esta restinga protegida por su riqueza medioambiental. Estamos en Maricá, el municipio que acumula el mayor crecimiento del PIB de Brasil gracias a los royalties del petróleo. Pero esta riqueza no llega a la población indígena que malvive en casas de barro. Mira cómo están nuestras casas. Esta paja está desapareciendo aquí de nuestra región. Por eso nuestras casas están en malas condiciones. Estos guaraníes fueron realojados aquí hace una década tras ser expulsados de una región vecina por la especulación edilicia. Nunca recibieron los títulos de propiedad de las tierras. No se oponen a la construcción de un resort de lujo, pero en contrapartida exigen al ayuntamiento que invierta en saneamiento y en salud. Esta aldea guaraní, atrapada entre los rascacielos de São Paulo, es el símbolo de la resistencia de los indígenas ante el avance de la presión urbanística. Hoy tenemos a líderes que lamentablemente tuvieron que irse de nuestra comunidad porque sufrían amenazas de invasores que están ocupando y vendiendo lotes de tierra dentro de nuestra comunidad. Aquí viven 700 personas repartidas en 6 aldeas. En su momento fue la región indígena demarcada más pequeña del país. Posee tan solo 1,73 hectáreas. Ya tuvimos niños atropellados aquí por causa de la división que los no indígenas hicieron en nuestra aldea para poder llegar al centro de Sao Paulo. Estos indígenas urbanos son discriminados por los blancos de la ciudad y también por los nativos de las reservas que los critican por haber perdido sus tradiciones y su lengua original. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Andrés Doncel. Sigan viendo France 24 y France24.com.